Comenzamos hoy con el tema efectores. Los efectores son aquellos que en el arco reflejo ejecutan la respuesta, pero no solamente son capaces de ejecutar respuestas reflejas, sino que un animal también puede efectuar movimientos de tipo estereotipado y movimientos voluntarios. Los efectores son dos tipos de estructuras: células secretoras y células musculares. En las células secretoras la respuesta es, por supuesto, la secreción de una sustancia, y en las células musculares la respuesta es la contracción que da como resultado movimiento o fuerza. En este caso vamos a tomar como ejemplo y vamos a estudiar los efectores musculares. Dos tipos de tejido muscular: el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Hoy comenzamos con el músculo esquelético. Comenzamos con el organizador, como hacemos siempre que empezamos un nuevo tema. Recordemos que estamos viendo cómo los reguladores mantienen la homeostasis mediante bucles de retroalimentación. Para lograr este objetivo de mantener la homeostasis, necesitan la información desde el interior y el exterior, que llega por medio de los sistemas sensoriales hasta los centros de integración del sistema nervioso y del sistema endocrino. Y luego, cuando es necesario, se llevan las órdenes para ejecutar las respuestas, que pueden ser reflejas, estereotipadas o voluntarias, hacia los efectores. Aquí tenemos los efectores, que son los que van a ejecutar las respuestas, que ya dijimos que son músculos o glándulas, ¿sí? Y los músculos se dividen en los tipos de tejido muscular en lisos y estriados, y el estriado en esquelético y cardíaco. ¿Cuál es el tema de hoy? El efector músculo estriado esquelético. Por lo tanto, nosotros en esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta zona del organizador. Los contenidos de esta unidad temática abarcan la estructura del músculo por una parte, y de la fibra muscular esquelética en particular, y luego cómo esta fibra muscular funciona, es decir, cómo se contrae. A lo que nosotros vamos a referirnos es el acoplamiento excitocontráctil. Y los objetivos de aprendizaje de hoy, de este video, van a ser analizar la estructura del músculo estriado. Esto es lo que ustedes tienen que saber luego de ver el video y de estudiar, y describir el proceso de contracción en la fibra muscular. Comencemos repasando cuáles son las propiedades de estas células. En este caso hablaríamos de la fibra muscular. Las células musculares se las llama fibras porque suelen ser largas y finitas, así que se las llama fibras musculares. Esto es lo mismo que célula muscular. Como hemos dicho desde el principio, las células musculares son células excitables, por lo tanto, presentan las propiedades de las células excitables, es decir, la excitabilidad y la conductividad o conductibilidad, que ya hemos visto cuando estudiamos las neuronas. La excitabilidad es la capacidad que tienen de responder a un estímulo. Cuando se las estimula, ¿sí?, van a responder generando potenciales graduados y de acción. Y la conductividad es que a lo largo de la fibra este potencial de acción se va a propagar. ¿Qué es lo que se agrega en el caso de del tejido muscular que no tienen, por ejemplo, las neuronas? La capacidad de contraerse, es decir, la capacidad no de achicarse, como se suele decir, sino de la fibra muscular es capaz de acortarse. Eso es contraerse, la capacidad de acortarse. Pero además esta fibra tiene la capacidad de recuperar su forma, es decir, se acorta y luego, cuando deja de ser excitada, vuelve a su extensión
original. Por lo tanto, la contractibilidad viene con la propiedad de extensibilidad y de elasticidad, que es la capacidad de recuperar su forma. Existen tres tipos de tejido muscular, en el cual las fibras musculares que lo forman son distintas. ¿Sí? Acá tenemos un dibujo, ¿sí? Un pequeño dibujo de los órganos donde encontramos el tipo de tejido muscular, y acá tenemos la microfotografía de cómo se verían al microscopio. Los tipos de músculo que tenemos en realidad se dividirían en dos: el estriado, ¿sí? El estriado y el liso. El músculo liso está formado por células con forma de huso, con un solo núcleo, y que las voy a tener formando los órganos, el músculo, el órgano es el músculo completo en las vísceras. Van a estar formando las paredes del tubo digestivo, por ejemplo, de los uréteres, bueno, todos los músculos que se encuentran en las vísceras. Y el músculo estriado, que recibe su nombre porque lo vamos a ver enseguida con más detalle, al mirarlo al microscopio tiene una típica estructura en bandas, en que se ven zonas oscuras y zonas más claras. Lo tenemos en el músculo cardíaco, que solamente forma el músculo del corazón, el miocardio, es el músculo estriado cardíaco, y el músculo estriado esquelético, que forma los músculos que rodean el esqueleto, que están unidos a los huesos en general, pero también pueden estar unidos a la piel o a algunas fascias. Es el músculo que nosotros reconocemos, el que tocamos, y el que es capaz de ejecutar respuestas voluntarias en su mayoría. La mayoría de estos músculos esqueléticos son capaces de expresar respuestas voluntarias, pero no todos y no siempre. Este es el tipo de músculo que vamos a ver en este video, el músculo estriado esquelético. Analicemos con estas imágenes la estructura y organización del músculo esquelético. Son dos imágenes similares, la de la derecha es de tórtora, pero en cada una se ven partes que es la que quiero que analicemos. En esta se ve el músculo del brazo, ¿sí? El bíceps sería acá un músculo esquelético, capaz de hacer movimientos voluntarios. Este músculo completo, el músculo completo que se inserta al hueso y está sujetado por tendones, es lo que llamamos el órgano. ¿Sí? Un músculo es un órgano. ¿Sí? Acá lo vemos también al tendón y el músculo. Todo el músculo está rodeado por un tejido conectivo que se llama perimicio. ¿Sí? Luego tenemos, si sacamos el perimicio, vamos a ver que se encuentra rodeado por unidades, ¿sí? Que se ven acá, unidades de fibras musculares, rodeadas por epimicio, y a cada una de estas unidades rodeadas por epimicio se le llama un fascículo, ¿sí? Un fascículo sería todo esto, ¿ven? Estas unidades que forman el músculo completo, que son un conjunto de fibras musculares. También se le llama un haz de fibras musculares. Este fascículo va a estar formado, como les dije, por varias fibras musculares, y acá tengo una sola, una fibra muscular. Esto es la célula, ¿sí? Ojo, porque esto se presta mucho a confusión. ¿Qué es lo que se presta mucho a confusión? Bien, esto es la totalidad de la célula, por eso está rodeada por la membrana plasmática, que acá se le llama sarcolema.
sarcomúsculo. Entonces todas las estructuras de la fibra muscular van a tener el nombre como prefijo sarco, pero es la membrana plasmática. Y la membrana plasmática obviamente rodea a una célula. ¿Con qué se confunden? Se confunden pensando que cada una de estas es la célula. No, eso no es así. Todo el conjunto es la célula o fibra muscular. ¿Qué son estas pequeñas, estos pequeños cilindros que tenemos acá? Estos se llaman miofibrillas, ¿sí? Y están formadas por proteínas. Estas miofibrillas, como ustedes verán, son largas, también cilíndricas, y se disponen en paralelo una de la otra, pero cada una de ellas no está rodeada por membrana plasmática. Por lo tanto, esto no es una célula. No es una célula. Estas miofibrillas están dentro del citoplasma de la fibra muscular, ¿sí? Y acá se ve las miofibrillas, muchas miofibrillas en el citoplasma rodeadas por la membrana plasmática, donde están en el citoplasma que se llama sarcoplasma. Y además la fibra muscular, ahora la vemos más grande, tiene todos los organelos que tiene que tener una célula, ¿sí? Entonces, tenemos el músculo completo, ¿sí? Que yo lo podría terminar así, el músculo completo que está formado por fascículos o haces, y cada fascículo está formado por muchas fibras musculares o células musculares que a su vez en su interior tienen gran cantidad de miofibrillas. ¿Qué es lo que se puede ver acá también? Que hay distintos tipos de fibras musculares. Si ustedes las observan, algunas las ponen más oscuras que las otras. Se suelen llamar fibras rojas y fibras blancas. Acá tenemos con detalle la fibra muscular, la célula sola. La tenemos acá rodeada por la membrana plasmática, que ya dijimos que se llama sarcolema, ¿sí? Y acá tiene su citoplasma o sarcoplasma. Como verán, dentro de la célula tenemos mitocondrias, muchas mitocondrias. Vamos a tener lo que es el retículo endoplasmático liso, que se llama retículo sarcoplásmico, ¿sí? Después lo vamos a ver. Tenemos, bueno, todas las estructuras que suele tener una célula común, además del núcleo, ¿sí? Que lo tenemos acá, que está por debajo de la membrana plasmática, así que se dice que el núcleo es periférico, y además cada célula, cada fibra muscular esquelética tiene varios núcleos, ¿sí? Es polinucleada. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo varias células pierden la separación y se unen, así que en realidad es un sinsitio, ¿sí? Un sinsitio. Tienen el origen, son varias células que se han convertido en una sola, y por eso tienen muchos núcleos. Lo que nos interesa de acá es lo que es particular, es que el citoplasma está lleno de miofibrillas, y las miofibrillas, cada una por separado, fíjense qué estructura tiene, están formadas por proteínas. A estas proteínas se las llaman filamentos, miofilamentos, ¿sí? Y los miofilamentos, que hay filamentos gruesos y filamentos finos, se van a disponer de tal forma que forman bandas que al microscopio se ven organizadas en bandas claras y bandas oscuras. Esto que tienen acá es una toma microscópica en que se ven claramente las bandas gruesas y bandas claras, ¿sí? Acá, bandas claras, bandas gruesas, y esto se repite, cada miofibrilla repite esta disposición en serie. A la unidad
a la unidad de estas bandas, de estos filamentos, se le llama sarcómero, que es la unidad funcional de la fibra muscular. Ahora vamos a ver con detalle cómo es esta organización. Muy bien, recordemos entonces que las miofibrillas se presentan en paralelo, es decir, acá va a haber otra miofibrilla a lo largo, aquí otra miofibrilla y así sucesivamente. Esto le va a dar la fuerza al músculo, las miofibrillas, pero cada miofibrilla está formada por proteínas que se distribuyen formando los sarcómeros. Y los sarcómeros van acá uno, acá otro, acá otro, acá otro, por lo tanto se organizan en serie. ¿Cómo está formado un sarcómero? Por filamentos, todo es proteína, filamentos finos, que están acá en amarillo, ¿sí? Filamentos finos, y filamentos gruesos que se unen a otra proteína que se denomina, que forman lo que se llaman discos Z. Desde un disco Z al siguiente, esto es lo que se llama un sarcómero. A los discos Z están unidos los filamentos finos, ¿sí? Y entre los filamentos finos vamos a tener los filamentos gruesos que están acá, ¿sí? Que también se van a unir a los filamentos, a los discos Z por medio de otra proteína, acá que forma una hélice, que es una proteína muy grande que se llama titina, la titina. Hay muchas proteínas acá. Un sarcómero está formado por las proteínas contráctiles, o sea, las que van a intervenir directamente en la contracción, y por proteínas estructurales, que ya vamos a ir estudiando, y por proteínas reguladoras. Las proteínas estructurales son las que forman, por ejemplo, los discos Z, acá, las que forman la titina, por ejemplo, las que están trabajando manteniendo esta organización, y acá unas proteínas que forman las líneas M, que ustedes cuando vean en detalle van a ver que son las que mantienen unidos los filamentos gruesos acá al medio y evitan que esto se desorganice, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son los otros tipos de proteínas. El sarcómero tiene que estar bien analizado y bien estudiado para que ustedes puedan entender lo que pasa después cuando se contrae la miofibrilla. Lo más importante es que tienen que diferenciar lo que es la banda I y las bandas A. Cada banda A está rodeada por dos bandas I. Y acá a continuación viene otra banda I, otra banda A y otra banda I. Así van los sarcómeros en serie. Fíjense, por favor, que tenemos zonas en que se solapan, y este solapamiento puede disminuir o aumentar. Entonces, si ustedes miran con detenimiento, en esta zona, acá, estando con este nivel de tensión, solamente tenemos filamentos finos, acá. En esta zona solamente filamentos finos. En esta zona, solamente lo que se llama la zona H, solamente hay filamentos gruesos. Pero en esta zona, ven acá, tenemos solapados filamentos finos y gruesos. Es la zona de solapamiento, que es la que está dentro de la banda A. Nosotros, por favor, les pedimos que esto lo estudien. Aquí hagan una pausa en el video y estudien esto del material que les vamos a poner en la página, un pequeño PDF para que ustedes tengan bien explicado la descripción con detalle de cómo se organiza un sarcómero, y lo vean de ahí para que no se haga tan largo el video. Aquí tenemos lo mismo, una miofibrilla, pero con una vista más tridimensional, para que ustedes observen cómo sería la disposición. El filamento grueso, ¿sí?, que es el que se dispone acá al centro, este es el filamento grueso, está rodeado, acá lo tienen ahí en amarillo, ¿ven? Está rodeado cada filamento grueso por 6 filamentos finos, ¿sí?, todo a lo largo, y todo esto se mantiene no solo
en la periferia de la miofibrilla, sino también hacia el interior. Y se van formando un sarcómero, ven, desde una línea Z a la siguiente, desde una línea Z a la siguiente, y luego le sigue otro sarcómero y otro sarcómero. Esto representa la línea Z, línea o disco Z, ¿sí? Es lo mismo. Analicemos la estructura de los miofilamentos y empecemos por el filamento grueso, que es el que se encuentra aquí. Ahí tenemos dos miofilamentos gruesos. Acá tenemos ampliado cómo sería un filamento grueso. El filamento grueso está formado por moléculas de miosina, que es esto que tenemos acá. La molécula de miosina, como ustedes ven, está formada por dos colas y dos cabezas, ¿sí? Esta estructura, cada unidad, ¿sí? Cada unidad de miosina, entonces está formada por moléculas que forman la cola, que se considera la zona liviana. Por eso se dice que la forman la meromiosina liviana. ¿Sí? Mero, recuerden que es parte. Estos serían los monómeros del filamento grueso. Meromiosina liviana forman las dos colas que se enrollan en hélice, ¿sí? Y acá tendríamos las meromiosina pesada, la parte pesada. En la meromiosina liviana y la meromiosina pesada se unen por este sector que se llama cuello. Así que tenemos cola, cuello y dos cabezas, o se llama también una cabeza bífida, así lo pueden encontrar también. En esta zona, entre la cola y el cuello, hay cierto grado de movimiento, que es donde se unen las proteínas. Acá tenemos en la cabeza varias unidades, 4, estas proteínas pesadas. Es bastante compleja la estructura, pero acá tenemos sectores en ambas cabezas que tienen actividad ATPasa. A su vez, ¿qué van a hacer? Cada monómero, es decir, cada una de estas unidades de miosina, se van a unir con otras, ¿sí? Y van a formar esta estructura en la que acá tenemos la línea M, esta que está acá, la línea M, que va a mantener los filamentos gruesos unidos en el diámetro del cilindro, y las colas se van a ir uniendo, ¿sí? Las colas de las proteínas se van a ir uniendo, y las cabezas se van a ir uniendo en distintas zonas, por lo tanto algunas aparecen más cerca de la línea M y otras más lejos, pero las cabezas siempre se encuentran mirando hacia la línea M, están en esa posición, ¿sí? Es decir, que las cabezas se van a estar mirando unas a otras a ambos lados de la línea M. Esto formaría un filamento grueso. Pasemos ahora al filamento fino y a cómo está constituido. Miremos el sarcómero aquí arriba y vemos que el filamento fino está en amarillo y acá lo tenemos ampliado. ¿Sí? Esto en amarillo y acá lo tenemos ampliado. Igual que el filamento grueso, está formado por muchas proteínas. Y acá es todavía más complejo. Primero vamos a tener estas que son esféricas, son proteínas actinas. La proteína actina, que es globular, es actina F, y que forma un collar de cuentas, ¿sí? Y que a su vez, en realidad, estos collares de cuentas que forman son dos, ¿sí? Que se entrelazan y ahí van a formar una proteína actina larga y fina. Esto sería en amarillo la actina. Pero al filamento fino, además de la actina, vamos a tener otras proteínas. Y acá tenemos, primero, la que está representada, modelizada como una cuerda marrón, esto acá, es la tropomiosina, que lo que va a hacer es recorrer lo que es el filamento de actina, lo va recorriendo tapando
estos puntitos que tenemos acá en la actina, cada actina F tiene un sitio de unión. Un sitio de unión, un sitio activo. Estos sitios de unión, ¿sí?, tienen altísima afinidad por la miosina, por la cabeza de la miosina. Pero, como ustedes verán, en reposo, estos sitios de unión, todo a lo largo, están tapados, obturados, ¿sí?, por la tropomiosina, que es ahí donde se sitúa. Y por último, tenemos otra proteína, que es la troponina, que está formada por 3 subunidades: la subunidad T, la subunidad I y la subunidad C. La subunidad I es la que tiene alta afinidad por la actina, así que con eso se une fuertemente a la actina. La subunidad T va a tener, esto es la troponina, troponina. La subunidad T tiene afinidad por la tropomiosina. Entonces, por un lado, esta molécula se engancha con las actinas, por el otro con la tropomiosina, y mantiene todo unido, ¿sí?, a lo largo del filamento. Tenemos estos 3 filamentos y aquí actúa como un clip, ¿sí?, la troponina. Pero nos falta la subunidad C. La subunidad C de la troponina C, tiene alta afinidad por el calcio. Y así es como se forma el filamento fino. Durante mucho tiempo no se pudo explicar cómo es que al tener esta disposición se conocían las proteínas y se sabía aproximadamente cómo se organizaban, pero no lograban entender cómo la miofibrilla se acortaba, ¿sí? Entonces, una de las hipótesis que era más común era pensar que la miosina se plegaba. Acá tengo la línea M, la miosina se plegaba y lo mismo hacía la actina, se plegaban, entonces los discos Z se acercaban, ¿sí?, porque las proteínas se iban acortando por plegamiento. Actualmente se sabe que no es así. Las proteínas no se pueden plegar de esta manera, plegarse y desplegarse de esta manera, no lo hace. Pero, sin embargo, a pesar de todo, les quedó el nombre a la miosina y a la actina, el nombre de proteínas contráctiles, que no está mal, porque si bien ellas no se acortan, las proteínas, la actina y la miosina, la actina y la miosina no se acortan plegándose, sí son las responsables de la contracción. Entonces, ¿cómo son responsables de la contracción la miosina y la actina? Bien, para que haya una contracción, sabemos, de antemano se sabía que es necesario que haya ATP, que haya calcio y que haya un impulso nervioso. Estos son imprescindibles, debe encontrarse para que haya una contracción en una fibra esquelética. Entonces, ¿cómo es que funciona? Empecemos, aquí este esquema lo tienen en tórtora, y empecemos por el punto 1, acá, ¿sí?, acá se ve cómo está en las moléculas cuando están en reposo. Fíjense entonces, acá tenemos el filamento grueso y el filamento fino, ¿sí?, que es lo que ya hemos visto. De los filamentos gruesos emerge el cuello y la cabeza de las miosinas, ¿sí?, y acá salen lo que serían los sitios activos de la actina, que están tapados por la tropomiosina, y en esa zona también se encuentra, y que ahí se dibuja, las subunidades de la troponina. Muy bien, entonces, en reposo, ¿cómo están?
Los filamentos están de este modo, hay un cierto solapamiento, como ya hemos visto en el sarcómero. La cabeza de la miosina se encuentra fosforilada, es decir, que en el reposo ya ocurrió, antes de que esté en reposo ya la enzima rompió ATP y se encuentra unida a cada cabeza se encuentra unido ADP y el fosfato, por lo que la cabeza está fosforilada. Está activada, está energizada, pero está en posición vertical, lista para unirse a la actina, pero no puede unirse a la actina. ¿Por qué? Porque la actina está cubierta, inhibida, ¿sí? Está inhibida la unión por la presencia de la tropomiosina. Esto es en el reposo. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué es lo que saca al sarcómero del reposo? ¿Sí? Bueno, es la entrada de la entrada de calcio. ¿Sí? Se ve el citosol se llena de calcio. Entonces el calcio se va a unir con la subunidad de la troponina C. Y al unirse a la troponina C va a cambiar la conformación de toda la troponina, va a cambiar su configuración, y como la troponina por la subunidad T está unida a la tropomiosina, la troponina T está unida a la tropomiosina, entonces al cambiar la configuración tira de la tropomiosina y la tropomiosina se mueve dejando los sitios activos de la actina desnudos, los desbloquea. Inmediatamente que se desbloquean los sitios de unión de la actina, se va a producir la unión entre actina y miosina, que sería que la cabeza, los sitios activos de las cabezas de miosina con los sitios de unión de la actina, porque recuerden que ambas tienen altísima afinidad una por la otra. Simplemente no se unen porque los sitios activos los sitios de unión de la actina están bloqueados. En cuanto se desbloquean, se produce esa unión y se unen las cabezas de miosina con la actina formando lo que se llaman puentes cruzados. Y ahí quedan los dos filamentos unidos. Todo esto se produce porque ha llegado calcio. ¿Qué ocurre después? Tenemos formados los puentes cruzados. Para formar el puente cruzado se gastó la energía, se desprendió el fosfato, como lo ven ahí. Y ahora, pero sigue unido el ADP al puente cruzado. ¿Qué ocurre entonces? La cabeza, pensemos que estas cabezas están mirando hacia allá, así que por esta zona tiene que estar la línea M, ¿sí? Por esta zona está la línea M. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el tercer momento? ¿Sí? La cabeza se dobla por este sector, ¿se acuerdan que tenía cierta movilidad, que es la unión entre la cola y el cuello, usando la energía, por eso se desprende el ADP y la cabeza se pliega hacia la cola, ¿sí? Se dobla la cabecita haciendo lo que se llama el golpe de fuerza. Golpe de fuerza, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que van a lograr con eso? Al moverse hacia abajo, tiran del filamento amarillo hacia la línea M, ¿sí? Entonces, pensemos que las cabezas están enfrentadas, por lo tanto, si acá tengo la línea M, las cabezas, aquí están los filamentos finos y los filamentos gruesos, la cabeza para acá, la cabeza para acá, esta cabeza tira hacia la línea M y estas cabezas para acá. Entonces los filamentos finos se mueven hacia la línea M. ¿Cómo sigue esto entonces?
están unidas, fue el golpe de fuerza que movió el filamento fino hacia la línea M, todos los filamentos así se van moviendo hacia la línea M. ¿Y cómo hace para continuar? Bueno, para poder continuar tiene que separarse esto, es decir, romperse los puentes cruzados. ¿Cómo se rompen los puentes cruzados? Con la unión de ATP. El ATP llega, se une a la cabeza, y cuando se une el ATP y la cabeza lo rompe en ADP y fosfato, ¿sí? Entonces ahí se rompe el puente cruzado. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Vuelve a empezar, ¿sí? Se rompió el ATP, la cabeza vuelve a estar vertical, y si llega de nuevo calcio, se va a volver a formar otro puente cruzado y otro golpe de fuerza, y así una y otra vez. ¿Hasta cuándo dura esto? Mientras estén llegando el calcio, mientras esté entrando calcio, y haya ATP, va a seguir el ciclo contráctil. ¿Cuándo se relaja este músculo? Cuando deja de haber calcio en el citosol, ¿sí? Es decir, cuando se retira el calcio. La remoción de calcio del citosol es lo que hace que se relaje el músculo, ¿sí? Esta hipótesis que hay sobre la contracción por deslizamiento es la más aceptada hasta este momento. ¿Qué pasa si no hubiese ATP? Si no hubiese ATP, vamos a quedar estancados en este estado, ¿sí? Que es cuando están los puentes cruzados. Ya se produjo el golpe de fuerza, pero los puentes cruzados aún siguen en su lugar, es decir, sigue unida la miosina a la actina. A ese estado se le llama rigor. Puede ser porque hay algún tipo de paralizante, porque pueden ocurrir muchas toxinas, mantienen en este estado al músculo paralizado en la contracción. Otras toxinas lo paralizan en la relajación, lo paralizan acá. Entonces el músculo está paralizado, flácido, mientras que acá el músculo se paraliza, contraído, duro, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que salga de este rigor? Tiene que entrar ATP. Y por eso, cuando un animal muere, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Deja de respirar y deja de producirse la fosforilación oxidativa y deja de haber ATP disponible acá en la fibra muscular, por lo tanto queda en este estado, en el rigor, pero es un rigor especial porque no es por una toxina, sino que es por la muerte, es el rigor mortis. Por eso los cadáveres se ponen duros. ¿Hasta cuándo? ¿Siguen siempre duros? No, hasta que las células comienzan a destruirse, se liberan los lisosomas y comienzan a digerir todas las proteínas de las células cuando empieza la descomposición, y entonces acá, esto es los lisosomas, destruyen estas proteínas y entonces el cuerpo comienza a ablandarse de nuevo y prosigue el proceso hacia la descomposición. Ahora con esto ustedes pueden entender por qué decíamos que la actina y la miosina son las proteínas contráctiles. No se contraen, pero son las responsables de la contracción. Después habíamos dicho que había proteínas estructurales como la titina, como la que nebulina, las que forman los discos Z, la línea M, esas son estructurales. Y después teníamos las proteínas reguladoras, que en este caso ya lo van a poder entender bien, son la troponina y la tropomiosina. En este pequeño video lo he elegido solamente para que vean cómo se mueven las cabezas de miosina sobre el filamento de actina, en un proceso que muchas veces se describe como que las cabezas caminan sobre el filamento fino y lo van empujando hacia adelante. En esto, fíjense que ahí tenemos el puente cruzado y que todavía no se han separado los dos filamentos. Ahí se está rompiendo el puente cruzado
¿sí? Porque se desdobló ATP. ¿Mm? Luego vuelve a unirse, se desprenden las dos subunidades del ATP y ahí vuelve otro ATP para romper de nuevo el puente cruzado, y ahora van a ver las cabecitas caminando, que no caminan todas al mismo tiempo. Fíjense acá, ¿sí? Llegan iones calcio, ¿sí? Y ahí comienzan a mover el filamento fino. Miremos este esquema muy interesante para entender qué es lo que pasa en los sarcómeros cuando se produce la contracción. Ubiquémonos acá, están las líneas Z y luego tenemos los filamentos finos en rojo y los filamentos gruesos en verde, con las bandas I en la que solamente tengo filamentos finos, y la banda A está en la que tengo filamentos gruesos y filamentos finos solapados. Y acá solamente esta zona H en la que tengo filamentos gruesos sin solapar. A medida que ocurre la contracción, entonces se van a ir moviendo las cabecitas y van a llevar los filamentos finos hacia la línea M. La línea M, acá tengo la línea M, la van acercando hacia la línea M, van llevando los discos Z uno más cerca del otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las proteínas, como ustedes verán, permanecen inalteradas en su longitud no se acorta, pero lo que hacen es traccionar y acercar los discos Z uno a otro. Entonces lo que se acorta es el sarcómero. Miren lo que medí acá el sarcómero cuando está relajado y acá en una contracción intermedia. Fíjense lo que pasa con una contracción máxima, ¿sí? Una contracción máxima es el máximo acortamiento que pueden tener ese sarcómero. ¿Por qué no se puede acortar más? Porque ya el solapamiento entre los filamentos finos y gruesos es máximo y el filamento grueso ya está teniendo contacto con los discos Z y no se puede seguir acortando. ¿Cuáles son entonces los conceptos claves que hemos visto hasta ahora? En los músculos estriados, en el tejido muscular estriado, que es el tejido muscular esquelético y el cardíaco, se organiza las proteínas formando filamentos de actina y miosina que se van a organizar en sarcómeros, la unidad funcional del tejido muscular, que forman bandas regulares claras y oscuras, ¿sí? Y cómo funcionan: el deslizamiento relativo entre ambos tipos de filamento produce acortamiento y genera fuerza. Esta es la hipótesis más aceptada actualmente. Este proceso requiere ATP y calcio, iones calcio, recuerden. Muy bien, nos vemos en el siguiente video.